Estás escuchando lo mejor de Bálsamo para el Alma. El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite, y no necesariamente reflejan el punto de vista de Bálsamo para el Alma. Tampoco del medio de comunicación que retransmite este programa, sea estación de radio o canal de televisión. Cualquier comentario o sugerencia respecto a esta producción, comuníquese al correo electrónico balsamodealma@gmail.com. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Estamos muy contentos de saludarles en un episodio más de su programa Palabra desde el Corazón de Dios. Me da mucho gusto saludarles, me da mucho gusto estar en contacto con ustedes en este día, en este espacio tan especial. Agradecidos de que nos estén escuchando, agradecidos de que estén con nosotros, de que estemos juntos un día más y de que pongamos mucha atención a lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Definitivamente serán grandes cosas, maravillosas cosas las que estaremos disfrutando en este momento. Así que les damos la bienvenida. Les saluda Natanael Quintero de Bálsamo para el Alma. Y usted sabe que el anhelo de nuestro corazón es que se la pase muy bien, que usted esté muy contento en este día. Eso es lo más importante. Así que arrancamos con este espacio que será de mucha bendición. Es de mucha bendición para todos, es de mucho provecho lo que estamos compartiendo. Así que bueno, pues gracias a Dios por este momento, gracias a Dios por este tiempo, y ojalá se quede con nosotros desde inicio hasta el final. Desde ahorita hasta que termine este programa, quédese con nosotros porque sin duda alguna tendremos mucho que compartir. Así que les invitamos a que se queden, a que compartan esta transmisión, a que no se mueva ni le cambie, porque seguramente el Señor va a estar dando cosas, va a estar compartiendo pues muchísima sabiduría a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los que estamos compartiendo, a cada uno de los que nos estamos esforzando en este momento para poder agradarle a nuestro Dios. Así que sin más, les damos la bienvenida a este espacio, Palabra desde el Corazón de Dios. La palabra divina es un bálsamo para el espíritu, llenándonos de paz y esperanza. Y por eso es que hoy en esta tarde bendigo sus vidas en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Inclinen su oído y vengan a mí y escuchen y vivirá su alma. Eso es lo que Dios desea y anhela. Dios siempre está pendiente de sus hijos, mayormente de sus hijos, pero también a toda esa criatura que aún todavía no ha abierto su corazón a nuestro Dios. La palabra de Dios es un manantial de vida eterna, nutriendo nuestras almas con su gracia y misericordia. Y vuelvo a esta campaña, si la podemos llamar, a esta serie de responsabilidad espiritual, para que sigamos viendo maravillas de Dios más grandes. La responsabilidad espiritual es ser conscientes de que el mismo Dios que estaba con todos estos varones que hemos hablado, es el mismo que hoy está con nosotros. Por eso, todos los lunes, de 5 a 7 de la noche, no te pierdas Palabra desde el Corazón de Dios, Conducido por Fernando Quintero y Marco Antonio Solís. una sección de Bálsamo para el Alma. Así es, estamos en una sección de Bálsamo para el Alma, esperando que a usted le guste todo lo que vamos a compartir, todo lo que estamos preparando. Y bueno, pues gracias a Dios que nos permite estar nuevamente en este día, que nos permite estar aquí al aire completamente en vivo,
y a todo color. A todo color en el Facebook, para todos los que nos estén viendo, estamos en Facebook también. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de las plataformas digitales, a través de nuestro Facebook que es Bálsamo para el Alma, y también, ya lo sabe, estamos a través de la radio. Para nosotros es un deleite estar con ustedes, y bueno, pues a todos los que se unan a lo largo de este tiempo, a lo largo de este rato, a toda la gente que esté permaneciendo con nosotros, será un enorme placer poder saludarle, poder leer su comentario en nuestro programa, en este tiempo súper especial. Fíjese que en este primer bloque, en esta primera sección, ¿no?, del programa, porque siempre lo dividimos en dos. Nuestra primera parte es con nuestro hermano Fernando Quintero y la segunda con nuestro hermano Marcos Solís. En esta ocasión, en ausencia de nuestro hermano Fernando Quintero, pues obviamente va a estar un servidor con ustedes en este momento. Y mire que vamos a platicar de algo que de repente puede ser muy delicado, pero claro que lo vamos a hacer con mucho respeto, siguiendo también los lineamientos de tanto de los medios de comunicación que nos hacen el favor de retransmitirnos, como los propios también, pero siempre apegados a la palabra de Dios. Hoy vamos a ver algo interesante, y es que usted sabrá que el próximo domingo ya pues estamos a la puerta de uno de los acontecimientos más importantes en nuestro país. Ya el próximo domingo será 2 de junio y nuestro país estará celebrando una jornada electoral más. Y no voy a hablar de cosas electorales, no voy a hablar de partidos políticos, no voy a hablar de política en general, porque no se trata de eso, ¿no? Y en general yo creo que ni en este medio de comunicación, ni en la iglesia, no estamos para, ni para promover, ni para afectar, pues el voto o no voto a un candidato o un partido político. Pero es cierto que hay algunas corrientes religiosas que no participan en estos actos porque creen que es malo, porque creen que a Dios no le agrada, ¿no? Que ni siquiera, por ejemplo, pues participan en actos cívicos, como el Día de la Bandera, como en las escuelas las ceremonias, ¿no? No sé si todavía lo hagan, las ceremonias donde pues antes los lunes, o era costumbre que los lunes se hacía lo que se llamaba la ceremonia, ¿no? Una ceremonia cívica donde se cantaba el himno nacional, se hacían los más conocidos honores a la bandera, y hay, repito, corrientes religiosas que no participan de eso, no son pues personas que estén participando en estas situaciones porque creen que está mal, porque creen que a Dios no le agrada. Y la pregunta es, ¿el cristiano o todas las personas que creemos en Cristo podemos o debemos participar en este tipo de actos? En este tipo de actos de nuestro país. Vamos a ver el papel que juega el cristiano en la participación, que juega el cristiano en este tipo de hábitos o de jornadas, ¿no? En estos procesos electorales, ¿no? Inclusive hasta para ser funcionarios, ¿no? Yo tengo familiares que salieron pues sorteados para servir en las casillas, y bueno, pues su deseo fue, pues obviamente al ser domingo, pues servir más que nada al Señor y declinar esa pues invitación a participar en las casillas, no porque esté mal, ni porque a Dios no le agrada, ¿no? Simplemente porque decidieron poner en primer lugar a Dios, pero el que no participen en las casillas no quiere decir que está mal. Y es que vamos a hablar acerca de esta situación, de la participación. La Biblia nos habla de diferentes formas de gobierno, nos habla de la teocracia, nos habla de la monarquía también. En muy pocas ocasiones, realmente muy pocas o casi nada, se toca lo que es la democracia. Pero sí vemos la teocracia. La teocracia es el gobierno de Dios. Y cómo el pueblo de Israel rechazó ya esa forma de gobierno, que es la teocracia, y quiso una monarquía, quiso un rey, así como las demás naciones en la tierra. Así este pueblo quiso compararse, quiso ser como los demás pueblos. No quiso ser diferente, no quiso diferenciarse de los demás, quiso ser como los demás.
en estatus, en poder, en esta forma de gobierno. Entonces, la participación en las elecciones para nosotros, pues es una cuestión significativa, ya que, pues, hay quienes buscan alinear sus acciones con los principios bíblicos, y en este segmento vamos a reflexionar sobre la importancia de la participación de los hijos de Dios, pues desde una perspectiva cristiana, considerando lo que la Biblia dice sobre el papel del creyente en la sociedad y cómo podemos aplicar esos principios pues también tenemos valores cívicos. Entonces vamos a ver esta situación un poquito más adelante. Esperamos que sea de mucha ayuda, que les inspire a pensar y actuar de acuerdo con su fe, de acuerdo con lo que creemos también. Ojo, y esto lo hablo muy abiertamente, yo no voy a hablar de política aquí, yo no voy a hablar de partidos políticos, ni de nombres, ni de nadie. Porque no se trata de eso, ni siquiera para eso estamos aquí. Claro, ¿oramos por nuestro país? Sí, por supuesto que sí. ¿Oramos por nuestras autoridades? Claro que sí, por supuesto que sí. Eso sí, porque la Biblia lo dice. Y de esto y mucho más vamos a estar hablando en esta tarde en Palabra desde el Corazón de Dios. Ojalá se quede con nosotros, ojalá se quede porque va a estar muy bueno. Y es que de repente pues este tipo de temas, por obvias razones, pues no se tocan en pues las iglesias, repito, porque así inclusive la ley lo marca. De hecho, vamos a ver un poquito más adelante cómo es que las instituciones electorales en nuestro país prohíben a las iglesias y a los ministros de culto promover el voto en pro o en contra de cierto partido o candidato. Por eso es que usted debe pues estar al tiro, como decimos, bien al pendiente de que en su congregación pues no estén promoviendo el voto a tal candidato, a fulanito, fulanita de tal partido o de tal otro partido, ¿no? Eso ya es cuestión de su familia, ¿no? Usted platique de eso en su casa, en su familia, en sus reuniones familiares, en sus reuniones con amigos. De hecho, pues la ley dice que el voto es libre y secreto. Pero eso sí, hay lugares donde no se puede hablar de eso, y eso es en la iglesia, porque, pues, en primera vamos a hablar de Dios, y en segunda, pues, la ley lo prohíbe. La ley prohíbe que los ministros de culto promuevan o, pues, se abstengan de promover este derecho de la ciudadanía, porque, pues, somos cristianos, pero también somos ciudadanos, y así como el pueblo de Dios fue dirigido por la monarquía, pues nosotros, amigos, no estamos en una monarquía, no somos gobernados por un rey, somos gobernados por presidentes municipales, gobernadores. Todo esto es una democracia, por un presidente de la república, hay diputados, hay senadores, etc. Pero vamos a ver el papel que el cristiano juega en esta situación, qué es lo que está pasando. Y bueno, también le platicaré que en algún momento cristianos han formado partidos políticos. Eso ha pasado. A lo mejor usted no se ha enterado, pero hay un sector de la sociedad que es cristiana y que formó su propio partido político. Entonces vamos a hablar de esto y muchísimo más en este segmento que viene. Todo esto realmente será de una manera muy interesante, así que yo le invito a que se quede porque sin duda será de muchísima bendición. Ya lo sabe, le saluda Natanael Quintero, con mucho gusto aquí al frente de este espacio, aquí en el micrófono, esperando que usted se encuentre bien, esperando que el calor no le detenga ni le impida el que se esté conectando con nosotros, el que esté usted aquí compartiendo con cada uno de los oyentes en el Estado de México, en San Luis Potosí, en Chiapas, en diferentes lugares, en Hidalgo, en Nuevo León, bueno, en diferentes espacios de la República Mexicana. Estamos con ustedes y, bueno, más allá de nuestras fronteras. Así que voy a la pausa, por favor no se despegue, que regreso en unos instantes más. Sigamos generando conversación. Bálsamo para el alma. Regresamos. El peor árbol. En una ocasión, en un huerto, todos los árboles vivían felices, excepto uno de ellos. Se le acercaba el manzano y le decía:
si tú fueras feliz como yo, dieras manzanas deliciosas. Se le acercó el rosal y le dijo, si tú fueras feliz como yo, darías rosas hermosas. Los demás árboles se escuchaban como murmuraban de él. Había unos cuervos carroñeros que decían, ese árbol mañana no amanece, mañana se cae, no va a durar mucho. Ese árbol no merece estar donde está actualmente. La tierra no es digna que esté allí. Ese árbol es el peor árbol. Se le acercó una paloma y le dijo, solamente escucha tu interior. Él preguntó, ¿es escuchar la voz de mi interior? Es la voz que viene de lo alto. Todos los mensajes que vienen de lo alto son de amor, de fortaleza, de ánimo y de superación personal. No hagas caso a los que desean verte tirado, porque usted no es un rosal, usted no es un manzano, usted es un roble. Síguenos en todas las redes sociales como Bálsamo para el Alma. El Señor nunca te ha dejado y nunca te dejará. Él es tu bálsamo para el alma. Sigamos generando conversación. Bálsamo para el alma. Continuamos. ¿Continuamos? Claro que sí, continuamos y lo hacemos con mucho gozo en este momento. Gracias, muchas gracias por estar aquí, gracias por permanecer con nosotros, por acompañarnos, por ser parte de este tiempo tan especial y de verdad en el que seguramente usted y yo vamos a salir, pero con muchísimo aprendizaje. Créame que así va a ser, así va a ocurrir. Así que vamos allá a entrar de lleno con lo que pues Dios quiere que hablemos en este momento. Y bueno, ¿cómo deberíamos los hijos de Dios relacionarnos con los procesos electorales o con el gobierno o con la política? Es que la respuesta parece clara, porque los cristianos tenemos pues ante el mundo una opinión, ¿no? O sea, el mundo opina del cristiano no solamente que no toma, que no fuma, que no baila, que no dice groserías, que no solamente, o sea, la gente de eso tiene el concepto, así es su concepto del cristiano, es como su prototipo del cristiano. Ah, ¿eres cristiano? Ah, entonces tú no bailas. Ay, entonces tú no haces esto, tú no haces aquello, tú no vas para aquí, tú no vas por allá. Es como una serie de prohibiciones, ¿no? Y ese es el concepto, repito, que la gente tiene de los cristianos. Entonces también como cristianos hay quienes nos definen o nos conceptualizan inclusive como buenos ciudadanos. Y como buenos ciudadanos reconocemos al gobierno humano como una ordenanza de cita divina, y pues la Biblia también pues promueve la obediencia a tal gobierno, claro, siempre y cuando esté dentro de nuestras creencias, dentro de nuestras convicciones cristianas. Y pues deberíamos hacer nuestra parte para poder ser buenos ciudadanos también, para poder generar una buena sociedad. Claro, la palabra de Dios no menciona algo directo sobre el voto, sobre el concepto del voto. Y bueno, todos los cristianos no concuerdan sobre qué posición deberían tomar. Si deberían de irle a tal partido, al partido de un color o de otro color, a la candidata o al candidato de tal partido o de tal otro, ¿no? Todos tenemos diferencias, así como pues tenemos diferencias en si nos gustan los deportes o no. A unos les gusta el fútbol, a otros les gusta el básquetbol, o en la comida, a unos les gustan los tacos, quizá a otros no les gusten tanto. Hay quienes les gustan los chiles rellenos, hay quien diga yo no como nada de eso, yo como algo más saludable. Bueno, cada quien tiene sus preferencias, así también preferencias políticas, ¿no? Algunos
sienten que deberían permanecer aparte de todos los aspectos de política o del gobierno. Pueden argumentar que Cristo está pronto a venir o que los cristianos no tenemos tiempo para debatir varios asuntos o que pues desagradamos a Dios rindiendo honores a la bandera, argumentando que es una idolatría. Eso ya raya en una situación que no es así, ¿no? Entonces hay otros cristianos incluso que se oponen a la participación ciudadana, considerando que su esfuerzo sería en vano. Y pues que las profecías indican que las condiciones del mundo pues van a deteriorarse prontamente, que va a ser peor, pero para que nos esforzamos, para que decidimos, para que vamos, etc. Hay otros que mantienen una política de no meterse, ¿no? Sabes que yo no me meto ni por uno ni por otro, mejor así, en esta situación. Así que bueno, pues nuestra reflexión o nuestra conclusión respecto a este tema es que pues el cristiano, el Hijo de Dios, ejerza su derecho al voto como buen ciudadano y que lo haga, por supuesto, a favor de la justicia, de la humanidad, de lo correcto. Nosotros no estamos diciéndole por quién sí o por quién no, simplemente como ciudadanos nos corresponde ver quiénes están proponiéndose, qué propuestas están trayendo y que esas propuestas no afecten o no vayan en contra de nuestras creencias como cristianos, ¿no? De repente, ¿cuántas veces no hemos oído, pues inclusive en diferentes pues foros, ¿no? Inclusive en diferentes países, ¿no? Ya me voy un poquito fuera de México. En diferentes países, ¿cómo hay pues diferentes políticos o gobernantes que pues apoyan mucho cuestiones como el aborto, cuestiones como pues esa ideología de género tan abierta, ¿no? Que los niños o las niñas ya pueden elegir, ¿no? Que si la niña se siente niño, adelante, puede ser lo que ella quiera, o que si el niño se siente niña y quiere usar falda, adelante, que lo haga, ¿no? Y los gobiernos lo apoyan. Entonces, ahorita, bueno, no justamente ahorita, pero sí recientemente escuché que ya lo que le llamaban las terapias de conversión, pues ya están prohibidas inclusive por la ley. ¿Qué es esto de terapias de conversión? Pues esta parte en la que pues familiares que tenían, o más bien personas que tenían familiares, llámese hijos o sobrinos o hermanos, lo que sea, pues con una orientación sexual diferente a la más común, que es pues el pues hombre con mujer, mujer con hombre, ¿no? Que de repente hay personas con tendencias homosexuales o de diferente índole, pues los llevaban, ¿no? Con un psicólogo, los llevaban con un psiquiatra o los llevaban con cualquier otra persona para que fuera a terapia y les cambiaran esa forma de pensar. Y bueno, pues la ley ya lo prohíbe. Sobre el papel que tiene el cristiano dentro de esta situación, hace en cuestión de segundos estábamos compartiendo, ¿no? Que hay muchas personas, muchos cristianos que mantienen una posición así de yo me mantengo de lejitos, ¿no? De lejitos es mejor, de lejitos está mejor la situación y bueno, muchas otras situaciones. Y a lo que yo me quedé hace rato es que, bueno, debemos ejercer nuestro voto siempre y cuando sea a favor de algún candidato o algunas propuestas que vayan acorde también a nuestras convicciones, no solamente como personas, sino como cristianos también, que estén a favor de la justicia, de la humanidad, de lo correcto, que nos lleven a un mejor rumbo como municipio, como estado, como país. Y hay algunos cristianos que también han tomado la posición de comprometerse en participar, inclusive como yo le comentaba, en ciertos partidos políticos. Hay cristianos que han formado partidos políticos. Y pues imagínense nada más, nosotros como ciudadanos tenemos que respetar nuestros principios, nuestros valores cristianos y morales también.
y que ningún partido o que ningún candidato vaya en contra de estos, pues de estas situaciones, que no vaya en contra de nosotros, que no vaya en contra de nuestros valores, repito, tanto morales como espirituales. Así que seamos pues sabios, seamos entendidos al respecto y veamos a las personas que están proponiéndose, que sean los mejores calificados, que sean personas que no busquen tanto el interés propio, y digo tanto porque pues al final de cuentas sí se busca, pero el interés más de toda la sociedad. Así que cada individuo tiene esa libertad de ejercer ese derecho o no. Y aunque nosotros como cristianos podemos hacerlo, debemos ser extremadamente selectivos en este derecho. Es algo tan grande. Usted considere que es algo tan valioso. ¿Por qué cree que hay tantas instituciones o personas que buscan comprar el voto? A través de dinero o en especie, ¿no? Necesitamos entender que, bueno, este derecho es algo tan valioso, en verdad, tan valioso. Por eso debemos ser responsables a la hora de ejercer este derecho. Por quien tú quieras hacerlo, hazlo con inteligencia, hazlo también con la ayuda de nuestro Dios. Así que necesitamos, pues obviamente, actuar con rectitud en esta parte de la palabra de Dios, votar inteligentemente, votar conscientemente, y bueno, debemos actuar conforme a lo que Dios nos indica, por supuesto, también viendo por el bienestar nuestro y el de nuestra familia. Así que al ejercer este derecho el próximo domingo, debemos hacerlo con la sabiduría de Dios y luego también poner de nuestra parte. Debemos de ser responsables ciudadanos y elegir a quien mejor cree usted que nos pueda representar y que traiga un bienestar para su región, para su estado, para el país. El derecho de votar libremente, pues usted recordará, fue algo que pues los héroes, como dice por ahí esa frase, los héroes que nos dieron patria, pues lucharon para que usted y yo podamos tener esa democracia, esa libertad. Inclusive algo que se aplaude tanto, y bueno, en lo personal así lo hago, es que las mujeres puedan votar, es que las mujeres puedan ejercer ese derecho y que haya personas en los cargos. Afortunadamente haya más mujeres en los cargos, que esa situación de machismo no reine, pero bueno, todo en su justa medida. Así que como cristianos no debemos tomar esto a la ligera. Debemos de hacerlo con respeto, por supuesto. Y gracias a Dios por esta situación que nos permite hoy reflexionar, que nos permite hoy hablar abiertamente, y créame que lo estamos haciendo con mucho respeto y haciéndolo de acuerdo a los lineamientos que tenemos. Porque bueno, definitivamente el Señor pues ha permitido también que en nuestro país haya pues este tipo de gobiernos y este tipo de derechos también. Y hay en la historia de nuestro país diferentes partidos políticos, no voy a mencionar sus nombres, solamente le voy a hacer mención de que en su momento ha habido organizaciones que se han fundado para, bueno, proponer cosas diferentes, proponer cosas que, bueno, vayan más a ese público o a esa audiencia cristiana. Y bueno, no solamente en México, sino también en diferentes partes de Latinoamérica ha habido partidos políticos fundados por cristianos. Así que bueno, en su momento existieron. Ahorita en México ese partido, el más reciente que hubo formado por cristianos, pues ya no está, ya se disolvió por no tener el mínimo requerido de votos en las elecciones. Así que usted y yo, amigas y amigos, público que me escucha, estamos llamados a ser luz y sal de la tierra. Jesús enseñó en Mateo 5, versículos 13 al 16, que
cada uno de nosotros somos sus seguidores, somos sal en esta tierra, somos luz en esta tierra, y la sal preserva y mejora, mientras que la luz ilumina y guía, ¿no? Por eso es que somos sal y somos luz. La sal preserva y mejora, mientras que la luz ilumina y guía. Así que participar en las elecciones de una manera pues respetuosa también es ejercer esta influencia positiva en la sociedad. De esta manera promoveremos la justicia, la paz y el bienestar común. También dice la palabra de Dios que bueno, nosotros debemos ser esas personas que se destaquen en todo momento. Por eso hace rato yo le mencionaba que la gente tiene el concepto del cristiano, de casi alguien perfecto, alguien que no se porta mal, alguien que no pierde el control, alguien que es cuidadoso, alguien que es respetuoso, alguien que es honesto en el trabajo, y desafortunadamente por gente que da mal testimonio, pues es que últimamente ha cambiado el concepto de la gente sobre el cristiano. Ahora, quiero mencionarle que la palabra de Dios enseña que Dios es soberano sobre todas las naciones y que establece autoridades. Sin embargo, también nos da la responsabilidad de actuar con sabiduría y justicia en nuestra influencia, hasta donde nosotros podamos influir. Romanos 13:1 dice que todos debemos someternos a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, ¿no? Así lo dice, no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Así que participar en las elecciones es una forma de ejercer nuestra responsabilidad, eligiendo líderes que promuevan valores y morales, por supuesto, y que reflejen, que vayan acorde a nuestros principios bíblicos, repito, de justicia, de amor al prójimo, de estar bien, ¿no? Hay muchos políticos que dicen no voy a robar, todo conmigo va a ser honesto, se acabaron las trampas, etcétera, ¿no? Y dice la gente, no, pues este es el mismo pues discurso de siempre, podría decirse de esta forma. Pero bueno, cada uno de nosotros tenemos algo súper interesante, y cada uno tenemos una razón por la cual algún candidato nos llamó la atención, sea su propuesta, sea su discurso, inclusive hasta su apariencia también. Todos nosotros lo vemos. Tenemos un punto más, y este punto nos habla sobre buscar el bien común. Por ejemplo, el profeta Jeremías instó a los exiliados en Babilonia a buscar el bienestar de la ciudad en la que vivían, porque en su bienestar encontrarían el propio. Jeremías 29:7 dice: además busquen el bienestar de la ciudad a la que les he deportado y pídanle al Señor por ella, porque del bienestar de ella dependerá el bienestar de ustedes. Qué gran versículo, ¿no te parece? Jeremías 29:7. Todos como sociedad debemos buscar el bienestar de la ciudad. Debemos pedir al Señor por ella. Debes pedirle al Señor por tu colonia, por tu municipio y bueno, en general por el país. Porque del bienestar de la ciudad entonces dependerá el bienestar de cada uno de nosotros. Eso es lo más importante. Así que participar en las elecciones es una manera concreta de buscar el bienestar de nuestra comunidad, apoyando políticas que promuevan la justicia social, la paz, el bienestar, que promuevan por supuesto el respeto también a nuestra creencia y que no sean ideas alocadas ni que vayan pues en contra de nuestra sociedad, que no nos lleven a un decrecimiento sino a una mejora en todos los aspectos. También como cristianos tenemos la libertad de conciencia y el discernimiento. Así que es fundamental que los cristianos ejerzamos nuestra libertad de conciencia y utilicemos el discernimiento al decidir por quién votar. Debemos evaluar a los candidatos y sus plataformas a la luz de los principios bíblicos. Eso usted y yo debemos hacer. Nos queda 6 días para llegar a esas urnas. Así que oremos por sabiduría y seamos guiados por el Espíritu Santo. Dice Santiago 1:5 que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará.
pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Así que como conclusión, público que me escucha hoy, la participación de los cristianos en las elecciones es una forma de vivir nuestra fe en un ámbito público, siendo sal y luz en el mundo. Al involucrarse en el proceso electoral, los creyentes tenemos la oportunidad de influir positivamente en nuestra sociedad. Podemos promover principios y valores que honren a Dios y que busquen el bien de todas las personas. Proverbios 29:2 dice que cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra, pero cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. ¿Ve qué tan importante es que usted y yo seamos inteligentes y sabios a la hora de elegir por quién vamos a votar? Cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra, pero cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Por lo tanto, la participación en las elecciones no solo es un derecho, sino también una responsabilidad y una oportunidad para los cristianos de que hagamos la diferencia en nuestro país, que reflejemos el carácter de Cristo en todas nuestras acciones. Así que esperamos que esta pequeña reflexión, este pequeño estudio les sea de ayuda y que usted pueda pensar, que esto le inspire a pensar y actuar de acuerdo con su fe en estas elecciones, en este proceso electoral 2024, en el que se renovarán pues cientos de cargos públicos, miles de cargos públicos en todo el país. Son diputados, son senadores, presidentes municipales, obviamente la presidencia de la República Mexicana. Entonces, escuche este mensaje las veces que usted quiera, escúchelo. Y es nuestra responsabilidad como ciudadanos estar viendo a los candidatos, viendo qué proponen, inclusive viendo en qué creen, si están a favor o en contra de los cristianos o no. Claro que en su momento en la historia de nuestro país ha habido gobiernos, ha habido políticos que han estado en contra de los cristianos, en contra de los hijos de Dios, en contra de su fe. Pero gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de ahora vivir otros tiempos. Y bueno, usted, como se dice en estos días en todos los medios, y estoy de acuerdo, por quien usted quiera. Pero es importante salir a ejercer nuestro derecho como ciudadanos y como hijos de Dios. Y hablo por quien usted quiera, pero que siempre y cuando ese candidato o ese partido se alinee y respete sus valores políticos y espirituales también. Creo que eso es lo más importante, y por supuesto que sea una persona que busque el bienestar de la comunidad. Eso es lo más importante, así que Dios nos ayude el próximo domingo 2 de junio en este proceso electoral en nuestro país. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos, claro que vamos a tener muchísimo más en este espacio. Nos estaremos conectando con nuestro hermano Marcos Solís en esta tarde, quien tiene un temazo el día de hoy, pero de verdad temazo que compartir, y seguramente será de muchísima bendición. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, pues antes de ir a la pausa, pues obviamente le agradezco mucho que me haya escuchado en este primer segmento a nombre de nuestro hermano Fernando Quintero. Claro, este no era el tema que iba a hablar, este es un tema que yo personalmente escogí para hablar con todos ustedes en esta hora. Y bueno, de todas maneras, sabe usted que lo que se habla aquí o todas las opiniones son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Es decir, todo lo que he hablado es exclusiva responsabilidad mía, no de Radio Vida, no de Bálsamo para el Alma, no de los canales de televisión. No estamos a favor o en contra de algún partido o candidato, somos instituciones apolíticas. Y usted lo escuchó, yo no promovía ningún candidato ni ningún partido, ni lo haría ni hoy ni nunca. Entonces yo le agradezco mucho, y bueno, pues si alguien pues pensó que a lo mejor pues hablé de algo pues inadecuado, le pido una disculpa. Considero que esto es un tema pues importante que debíamos hablar, pero bueno, ya vamos con esto. Vamos a la pausa, regresamos con muchísimo más en este momento. Yo le agradezco mucho que esté aquí, y bueno, yo no sé si lo ha escuchado ahí en las redes o en la radio, pero aquí se escucha la lluvia, ya está la lluvia fuerte aquí, ya está la tormenta eléctrica.
Pero bueno, gracias a Dios que estamos aquí bien resguardaditos. Ahora sí que, pues ver llover y no mojarse, pues está rico, ¿no? Pero ver llover y aún así mojarse, eso ya no nos agrada tanto. Pero ojalá usted se la está pasando bien. Esto aquí en el Estado de México, En San Luis Potosí, ojalá que ya les llegue pronto la lluvia. Voy a pausa ahora sí y regresamos, repito, con mi hermano Marco Solís en esta tarde de muchísima bendición. Sigamos generando conversación. Bálsamo para el alma. Regresamos. Todos los días se escuchan las voces de los líderes cristianos. Estamos congregados en un lugar dedicado a la gloria y a la honra de nuestro Señor Jesucristo. Dejando nuestras actividades, estamos concentrados para que el Señor nos bendiga con su palabra y recibir un mensaje de parte del Señor. Bendigo sus vidas en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. La responsabilidad espiritual es ser conscientes de que el mismo Dios que estaba con todos estos varones que hemos hablado es el mismo que hoy está con nosotros. Y que así como esos varones tenían esas fallas y tenían esas áreas de oportunidad, nosotros también las tenemos. Los planes y las razones que tiene Dios para tu vida, lo que Él quiere es que tú sigas esforzándote, que sigas orando, que sigas clamando, que no te canses. A su tiempo llegará lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás deseando y lo que tú estás necesitando. Pero clama a Dios y Él te va a responder. A Dios clama, Él te responderá. No clames a Guadalupe, no clames a Pedro, no clames a Pancho, no clames al vecino, no clames a la muerte. Esos son ídolos, esos son perversidades. Pero ¿cuántas de nosotras vivimos presas? Vivimos en un encierro, que estamos precisamente abatidas en nuestros pensamientos, en nuestro sentir, en nuestros corazones. Pues así, ¿cuántas rejas tenemos nosotros en nuestra vida? Y sin embargo, bueno, pues nuestro Señor Jesucristo dice: yo vengo a vendar todos aquellos quebrantos de corazón. Cuando comienzas tú a ver que el amor de Dios no te condiciona para nada, porque vuelves a hacer lo mismo y a ratito, Señor, perdóname. Ahí está la mano poderosa de Dios, ahí está el amor de Dios, ¿sí? Porque el Señor no te está juzgando. Poniendo el tema sobre la mesa y generando la conversación contigo. Bálsamo para el alma. Conecta con las voces de nuestros líderes cristianos. Sigamos generando conversación. Bálsamo para el alma. Continuamos. Así es, continuamos con muchísimo gusto en este momento y bueno, ya lo sabe, este es el tiempo, esta es la hora de arrancar con nuestro segundo bloque de Palabra desde el Corazón de Dios y bueno, pues qué mejor que con una voz ya más que conocida por todos y por todas ustedes aquí en el programa. Estamos saludando con mucho gusto a nuestro hermano Marco Antonio Solís, quien está con nosotros en este momento, en vivo desde el Estado de México, pues ya más que listo, más que dispuesto. Él fue el primero que dijo: yo ya estoy listo, y me lo dijo desde hace ya rato, no crea que desde que empezó el programa, desde antes que empezara el programa él ya estaba con esa espada desenvainada lista para platicar, para compartir, para pues ayudarnos a entender muchas cosas. Así que hermano Marco, le damos la más cordial bienvenida en esta tarde de bendición. Muchas gracias por acompañarnos, esperamos que se encuentre muy bien, con un poquito de calor, pero aquí andamos. Gloria a Dios, mi super amigo, hermano, maestro. Dios te bendiga mucho y muy contentos de estar aquí un lunes más, una semana más. Gracias a Dios, podemos decir Ebenezer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha mantenido, nos ha sostenido y es una gran bendición
estar contigo y compartir nuevamente la palabra del Señor con todos los que nos escuchan. Así es, hermano, y bueno, pues estamos compartiendo con usted pues temas bien interesantes. La semana pasada pues nos ha hablado, recordamos que nos habló sobre tantas cosas que pues de lo que recuerdo, ¿no? De lo que estuvimos platicando es que pues de repente uno se entrena, pero en el no creer. Uno se entrena en muchas cosas, uno se entrena en tantas situaciones, pero qué difícil de repente nos cuesta creer, qué difícil. Yo le platicaba la semana pasada que de repente la gente o hemos pasado malas experiencias, claro, no es por ponerse uno a la víctima ni el pobrecito, ¿no? Pero de repente cuando a lo mejor llega una experiencia en nuestras vidas o un amigo o una persona que nos dice te estimo, te quiero mucho, te amo mucho, eres muy importante, etcétera, no lo creemos porque pensamos que nos está mintiendo, que nos está solamente adulando, que solo es de dientes para afuera. Y yo le preguntaba, ¿hasta cuándo? O le compartía, ¿no? ¿Hasta cuándo yo voy a realmente creerle a alguien cuando me diga que me estima o que me quiere? ¿Hasta qué día, no? ¿Qué día va a ser el que en verdad ya no lo tome yo como no en juego, pero que no lo tome ya con incredulidad? Y bueno, pues el hermano nos daba ciertos tips, ciertos consejos muy interesantes. Quien no escuchó el programa, búsquelo en YouTube, que está en Bálsamo para el Alma Radio. Y hoy, hermano, tiene usted algo, pero bastante interesante que compartirnos y que nos va a impactar bastante. Sí, amén, gloria a Dios, amigo mío. Como bien lo dices, hemos pues tocado varios temas a lo largo de nuestra participación en esta bendecida estación de radio. Y básicamente hemos estado hablando de la responsabilidad espiritual y hemos visto varios temas, pero el centro de todos estos temas es el corazón. Y algo donde hemos estado ahí dándole duro y vamos a seguirle hasta que Dios no nos marque otra cosa, es el corazón. Hemos visto ejemplos de muchas personas, ya lo he mencionado varias veces, de reyes, de profetas de Dios, de hombres, de mujeres de Dios, que hemos visto los diferentes casos, ¿no? Casos donde Dios los prosperó, donde los llevó a grandes cosas, y casos donde desafortunadamente, aún conociendo a Dios, pues la desobediencia, la incredulidad, o el ego, o la altivez, y todas estas cosas pues llevaron a las personas, a los hombres, a las mujeres, a un final pues no bueno, ¿verdad? Y hemos hablado de todo eso del corazón, qué hay en el corazón, y hemos pensado, imaginado qué había en el corazón de esos hombres de la Biblia, de esas mujeres de la Biblia que hicieron grandes cosas porque Dios estaba con ellos, Dios los respaldaba, Dios es el que hace todas las cosas, y ellos vieron la gloria de Dios y preguntábamos qué había en esos corazones. Y también hemos hablado y hemos dicho que todos esos hombres pues son ejemplos y es de bendición porque es la palabra de Dios misma, es viva, es eficaz. Pero también decíamos que es un tiempo en donde nosotros no solo necesitamos leerlo, no solo necesitamos conocerlo, no solo necesitamos enseñarlo, sino mejor aún necesitamos vivirlo. Nuestra alma lo quiere ver, nuestra alma lo quiere vivir, y esa es la importancia de lo que hemos hablado. Yo tengo pues esta idea, este sentir de parte de Dios, de siempre exhortar a que lo experimentemos. No estoy en contra de estudiar a profundidad la palabra de Dios. Yo mismo he hablado de esto, que es una pasión mía, pero siempre hemos exhortado al vivirlo, ¿no? Y hablando de esto del corazón, pues Dios siempre nos enseña por medio de su Santo Espíritu. Y veíamos en los últimos lunes ejemplos como Esdras, como Nehemías. No hemos entrado todavía a Esther más a profundidad, pero le hemos mencionado. Y bueno, los reyes, que los que han escuchado la transmisión saben que hemos hablado.
Y hemos hablado de qué corazones tenían estos hombres, estas mujeres, ¿no? Y hoy queremos hablar y profundizar en una parte que el Espíritu Santo nos confrontaba, nos enseñaba, y esto es: ¿qué concepto tienes de Dios en tu corazón? Esa es la pregunta, y eso es la base de esta palabra, de esta charla. ¿Qué concepto tienes de Dios en tu corazón? Y es que el concepto que tengas de Dios en tu corazón va a determinar todas tus acciones. El Espíritu Santo nos hablaba y nos decía, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, dice la palabra de Dios, que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu de Dios entra, dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, Él nos conoce, y entonces el Espíritu de Dios puede ver que dentro de nosotros tenemos muchos pensamientos, muchos, todo el tiempo tenemos muchos pensamientos que solamente Dios conoce, buenos y no tan buenos. Tenemos muchas ideas, tenemos mucha información dentro de nuestro corazón, tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos tantas cosas dentro. Y todas esas cosas, decía el Espíritu de Dios, son las que usamos o las que tomamos como base para armar una decisión. Y tú lo decías bien hace rato, amigo, ¿qué nos lleva a veces a no creer? Pues lo que traes en la mochila. Si en la mochila traes alguna decepción, algún desamor, algún rechazo, algún abandono, alguna mala experiencia, alguna herida de algún tipo, pues eso es lo que vas a tomar como base para realizar una decisión o para decir, no lo creo, sí lo creo, ahora me voy por este lado. Eso es lo que nosotros tomamos como base. Pero el Espíritu Santo nos hablaba y nos decía, ustedes toman sus decisiones basados en eso que tienen, pensamientos, sentimientos, emociones, todo lo que traen por dentro. Pero todo eso que traen por dentro se basa en qué concepto tienen de Dios. Y quizás es un tema que lo vamos llevando poco a poco, lo vamos digiriendo, podemos ir ampliando si Dios nos lo permite, no solo hoy, sino en adelante. Pero ¿qué concepto tenemos de Dios? Porque ya hemos hablado muchas veces del perdón. ¿Por qué cuesta trabajo perdonar, no? Pero entonces si nosotros tenemos un concepto de Dios, o si nosotros tenemos un conocimiento de Dios, cuando nos dice su palabra que Él nos ha perdonado y que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, o sea que nosotros necesitamos perdonar, entonces lo vamos a hacer. Si tenemos dentro de nuestro corazón que Dios nos dice para que tú seas perdonado, pues también tienes que perdonar. Cuando Dios nos dice en la oración modelo, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Entonces, ¿qué concepto tenemos de Dios dentro de nosotros? Y el Espíritu Santo nos ponía dos vertientes así generales, muy claras. Decía, si tu concepto de Dios en el corazón es solamente la misericordia de Dios, entonces te la vas a vivir excusándote y te la vas a vivir justificándote de todas tus decisiones, sean buenas o sean malas. Porque vas a decir, Dios es misericordioso, entonces pues me equivoco una y otra vez, Él me va a perdonar una y otra vez. Y no estoy diciendo que no sea así, pero el Espíritu Santo de Dios nos decía, si solamente el concepto de Dios que tienes es su misericordia, pues entonces te vas a estar justificando y vas a estar ahí sin avanzar por un largo tiempo. Ahora, si el concepto de Dios que tienes es solamente la ira de Dios, porque conocemos también muchos amados hermanos en Cristo que dicen ser muy enérgicos, muy disciplinados, muy duros, porque te manejan todos los versículos de la Biblia que hablan de la ira de Dios, y entonces se van con todo, y decía el Espíritu Santo, eso te va a traer dureza para ti mismo, y vas a poner cargas pesadas en tu prójimo. O sea, si solamente
el concepto que tienes de Dios es solamente su ira, solamente su enojo. Si vemos cómo destruyó pueblos, cómo en algún momento dijo, me voy a olvidar de ustedes, cómo los disciplinó, etc., pues entonces te vas al otro extremo. Entonces, ¿cuál es el concepto que tienes de Dios en tu corazón? Si es un concepto, decíamos, muy blando, si tuviéramos el concepto correcto, acertado de Dios, yo lo he dicho así varias veces, no te estarías durmiendo en la iglesia, no estarías viendo pornografía cuando sirves a Dios, no estarías engañando a la mujer, no estarías teniendo pesar por dar tus diezmos, no estarías hablando mal del hermano, de la hermana, no te costaría trabajo perdonar, no te costaría trabajo dejar de ser orgulloso. Pero ahora, ¿en qué concepto tenemos a Dios? Porque a veces a la gente, al cristiano evangélico, se le hace tan fácil pecar o se le hace tan fácil hacer algo que no está bien delante de la presencia de Dios. Y bueno, esta es una introducción a lo que queremos hablar. ¿Qué concepto? Ahora si retomamos lo que hemos visto en estos últimos lunes, podemos entender qué concepto tenía de Dios Esdras, que cuando se vio frente a un peligro, no quiso pedir ayuda de un rey, porque se acordó y dijo, yo le dije al rey que nuestro Dios era todopoderoso y que Él era omnipotente, omnisciente, y que nos libraba de todo. ¿Cómo le voy a pedir ahora ayuda frente a este peligro? Y dice la palabra de Dios, mejor se puso a orar, a ayunar, llevó ese caso delante del Señor, y termina diciendo, y nuestro Dios nos fue propicio. O sea, nos respaldó. ¿Qué concepto tenía él de Dios que hizo esas cosas? ¿Qué concepto tenía de Dios un David que antes de morir le dijo a Salomón, ándate con cuidado con Dios? No se te ocurra traicionarlo, no se te ocurra olvidarte de él porque él te va a dejar. No se te ocurra querer darle la vuelta porque él conoce la profundidad del corazón. ¿Qué concepto de Dios tenía Nehemías, que no se detuvo? Y la pregunta es, ¿qué concepto de Dios tienes tú? Porque decía el Espíritu Santo que la raíz de nuestro corazón, o sea, lo que nos manda, lo que nos mueve, es ese concepto que tenemos de Dios. ¿Qué opinas, amigo mío? Pues tiene mucho que ver, y fíjese que yo estaba pues abordando esta situación antes de que entráramos con usted al aire. En el bloque pasado yo hablé sobre cómo la gente también conceptualiza al cristiano, ¿no? Por poner un ejemplo, la gente conceptualiza al cristiano como alguien que no... Yo ponía el ejemplo, que no baila, que no dice groserías, que a lo mejor no va a las fiestas, que no es desleal, que es cumplido. Y decía casi alguien perfecto, ¿no? Alguien que no se equivoca. Alguien que no hace esto y no hace aquello y no va aquí y no va allá y no te miente y no te... Todo este tipo de cosas. Y en el momento en el que a lo mejor pues esa persona, que al final es un ser humano, se equivoque, pues la gente dice, ¿no que eras cristiano? Porque pues yo sé que los cristianos no hacen eso, yo sé que los cristianos no hacen aquello. Entonces, justamente lo hablaba de esta manera porque nos habla, ¿no? Es una pregunta, no desde mi punto de vista, creo que en un inicio no tan sencilla de responder. ¿Cuál es el concepto que tenemos de Dios? Y si nosotros como personas nos tenemos en conceptos, ¿no? Yo tengo al hermano Mer con un concepto muy alto, ¿no? En el concepto de que es un hombre así, y esto, y aquello, y aquello, y aquello. Porque ya lo conocemos, pero yo no puedo decir, deme el concepto de fulano o de sutano que no conozco. Podría decir mentiras, podría decir, bueno, hermano, yo supongo que fulano o fulana pues es así, según como lo veo. Pero solamente hablaría suposiciones, no verdades. Entonces en esta parte creo que nos falta más, ¿no? No solamente nos damos cuenta que somos cristianos, pero cristianos solamente de nombre, porque
tantos cantos que dicen, quiero conocerte más, Señor, quiero conocerte, y son hermosos esos cantos, pero realmente ¿cuántos de esos cantos pasan del canto a la realidad? Como de la teoría a la práctica. Y el conocer al Señor, pues es, creo que un proceso pues muy interesante. Y sobre eso formamos nuestro concepto. ¿Cuánta gente hoy día piensa que Dios es malo? Ese es su concepto. Dios es malo, Dios es injusto, Dios no oye, Dios no existe. Ese es el concepto que tiene la gente, pero como decía el hermano, por lo que traen en su mochila. Y la mochila, cuando hablemos de mochila en este tema, es una referencia al corazón. Entonces, según las experiencias que te hayan pasado y que hayas guardado esas mismas en tu corazón, es decir, en tu mochila, en tu equipaje, pues es como vas a hablar. Dice, bueno, ya si te quieres poner como luego los lunes nos ponemos muy como de muchos dichos, ¿no? Pues cada quien hablamos de cómo nos va en la feria, ¿no? Cada quien. Entonces, hay quienes dicen Dios es malo porque seguramente tuvieron una experiencia que pues a lo mejor no fue positiva y de ahí llegaron a la conclusión que Dios es malo o que Dios no existe o que, de aquí a que Dios me escuche, no, Él tiene a tanta gente que atender. Entonces la pregunta es, como le dijeron a aquel varón, ¿y ustedes quién dicen, no? Que soy yo. O como diciendo, ¿ustedes qué concepto tienen de mí? Ya, yo sé que la gente, unos dicen que no existo, unos dicen que no soy real, unos dicen que soy malo, otros dicen que soy Diosito, ¿no? Que soy como pequeñito. Otros dicen que me van a ayudar, ¿no? La gente que dice, voy a ayudarle un poquito a Dios. Pero ahora tú, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, y yo mismo me incluyo, ¿qué opinamos de Dios? Cuando nos dicen qué opinas de Dios, bueno, cámbiale. ¿Qué concepto tienes? ¿Tienes una de dos? ¿O crees, como que ahorita que hablaba el hermano decía, es que somos muy extremistas, pues? Si no creemos que es misericordioso, entonces nos vamos hasta el extremo. Entonces creemos que es muy iracundo. Pero, pues es como las personas. Es como nosotros, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. De repente creemos que fulano, es bien enojón. No, qué bárbaro, ¿no? Esa persona es bien enojona, ¿eh? O de repente, a ver, ¿qué me dices de tal persona? No, es una persona bien blandita, ¿no? Le voy a platicar algo así muy rápido, ¿no? De esas, como que de esas dos extremos, ¿no? Yo cuando era, pues, estaba en mis tiempos como de secundaria, yo no creo que el hermano no sabe esta historia, o no sé, no recuerdo habérsela platicado. Pero pues yo no era una persona así como muy mansa, pero otras personas creían que era yo como la misma palabra, pero con otra letra, ¿no? Como que muy mensa. Y uno de los hermanos que iba a la iglesia le dijo a un familiar mío, oye, como que este chico se ve muy mensito, ¿no? Y perdón por la palabra. Y el otro así como que dijo, ¿cómo? A ver, ¿por qué? Pues sí, dice, así se le ve, como que no tiene carácter, como que si le llegan a decir algo o le llegan a hacer algo, no va a reaccionar. Así nomás, así como que pensando que si me pegaban yo me iba a dejar que me pegaran, ¿no? O si me insultaban, pues yo me iba a dejar que me insultaran, en fin, que yo no iba a responder. Y le respondió esta persona, bueno, entonces, ¿cómo quieres que sea él? ¿Quieres que sea una persona que inmediatamente se encienda y empiece a golpear? ¿Que sea una persona de pleitos? ¿Que sea una persona que inmediatamente se pelea en la escuela? Bueno, tampoco, que no sé qué. Pues entonces tú dime, ¿no? Entonces ese hermano, esto es real, ¿no? Este hermano me tenía en ese concepto como una persona muy así, ya dije la palabra. Y derivado yo tenía ese como que esa forma de ser, ese carácter. Y posteriormente, como dice el hermano, por las experiencias que uno va pasando en la vida y por las cosas que te topas y a las personas a quien te topas, yo decía, pues yo ya voy a cambiar, ya no voy a ser, pues si dicen que soy así como que muy, ya dije cómo. Y empecé a cambiar mi forma de ser y me volví una persona como que más dura en mi carácter. Y ahora ya después hay personas que dicen, no, pues este es un tipo muy enojón, ¿no? Este es un tipo muy enojón, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? A la primera se enciende. Entonces son estas partes en las que cuando era como más joven, pues era muy
muy pasivo. Y ahorita sí como que soy muy exaltado en esa situación, entonces podría ser algo muy extremista. Y es según el concepto en el que me tiene la gente. Hablo de mí, pero ahora con Dios. ¿Será que ese es con lo que la gente se quedó? Pero yo no soy, hablando de mi ejemplo, yo no soy todo el tiempo a lo mejor o la persona pasiva, o ni soy todo el tiempo la persona iracunda. Tengo así una diferente variedad de formas de ser. Entonces a lo mejor hablan desde lo poquito que me han conocido, o por una experiencia que tuvieron de mí que se les quedó marcada. Y quizá eso pase con la gente. Por una experiencia o por lo poquito que conocen de Dios, ya se quedan con eso, ¿no? Ahora sí que dicen por ahí, me pareció chistoso un comentario que decía, ya por uno que mató un perro ya le dicen mataperros. Hermano, pues nada más por una situación. Pero hay gente que por una cosita, no, ya estigmatiza a Dios y ya hasta como que lo bloquea y no, y no lo haces cambiar. Y ahí es donde la gente es súper determinada. Pero hazla cambiar, no cambia. Pone su esperanza, hace rato hablábamos de los políticos, pone su esperanza en los políticos, pone su esperanza en un novio, en una novia, pone su esperanza en un trabajo, y el día en que se te vaya eso, de acuerdo a lo que tienes en tu mochila vas a decir, ¿quién tiene la culpa? Dios, porque es malo. Újule. Pero opinas de acuerdo a lo poquito que conozcas de Dios o por algo que te pasó, pero necesitas entonces conocerle más, porque Dios pues lo estamos encasillando, lo estamos estigmatizando, cuando Él tiene un carácter tan amplio y una forma de ser tan hermosa, y Él no es solo ira, ni tampoco es solo misericordia, es muchas cosas. Así era mi comentario, hermano, perdón que me alargué. No, gloria a Dios, no conocía esa parte de esa historia que usted comenta, pero es cierto, ¿no? A veces, por eso dice la palabra de Dios que Dios no ve lo que ve el hombre, ¿no? Porque el hombre solamente ve lo que está delante de sus ojos. Dice la palabra de Dios que Dios ve el corazón, ¿verdad? Cuando Dios manda al profeta Samuel a reconocer a aquel joven que Dios había elegido para rey, Samuel se iba sobre los hermanos de David y los veía altos y fortachones y galanes y decía, segurito que es este nombre, este tiene la pinta de rey, pero chulada de rey, ¿no? Y Dios le dice precisamente esto a Samuel, ¿no? Y cuando Dios le dice que es David, entonces es porque Dios había visto ese corazón. Y lo dices muy bien, la gente nos puede ver y se crea una imagen o un concepto que no es, pero lo que dijiste es muy importante, porque cuando tenemos el concepto correcto de una persona, cuando lo conocemos. ¿Y cómo lo podemos conocer? Cuando tenemos una relación con él, de amistad, de lo que sea. Entonces es lo mismo con nuestro Dios. El concepto que puedas tener tú de Dios, pues quizás el que te enseñaron en otra religión cuando eras niño, o el que te decía tu mamá, o el que te decía una persona que te decía que Dios no existe, que Dios no es real, o quizá el que escuchaste de una persona resentida con Dios porque le pidió que su mamá sanara y la mamá murió, porque hay muchos casos de esos. Entonces, ¿qué concepto tienes tú de Dios? Ahora vamos a esto, ¿no? ¿Cómo puedes tener un concepto correcto de Dios conociéndole, teniendo una relación personal con Él? Y otra vez me van a decir, hermano, pero ¿qué nuevo nos está enseñando? Y yo diría, nada nuevo. Perdónenme, yo no he pasado de Kinder 1 todavía en las cosas de Dios. Es un concepto conocido, pero yo diría, no paso de Kinder 1 y no dejaré de practicar y de enseñar Kinder 1 hasta que no vea que damos frutos. Porque me puedes decir, eso es Kinder 1, yo ya estoy en escatología, neumatología, y yo te diría, no se te ve. No se te ve. Por los frutos somos conocidos. Y sí tenemos la vida eterna con nuestro Señor, y eso es lo más importante. Nunca lo vamos a dejar en segundo plano, porque eso es todo para nosotros, pero tampoco dejaremos de decir que Dios nos ama tanto que nos quiere ver felices aquí en la tierra de los vivientes, diría el salmista. Entonces, otra vez, si tú me dices que este es un tema de Kinder 1, yo te diría,
escucha al Espíritu de Dios cuando te confronta y te dice que aún conociendo de Dios, que aún sirviendo a Dios, que aún enseñando de la palabra de Dios estás haciendo las cosas mal. Porque entonces ya caeríamos en algo que ya también hablamos anteriormente, en algo que es un peligro. Entonces estamos diciendo que aún conociendo a Dios, aún sabiendo cómo es Él, estamos haciendo las cosas mal, o sea que lo estás haciendo con conocimiento de causa. Pues yo no sé si a tal persona decirle qué valiente eres, o qué cínico, o no sé, o sea, no, ¿te da miedo que tu alma se pierda en el infierno? Por eso es importante qué concepto tienes de Dios. Dios es amor, sí. Dios es misericordia, sí. Dios te quiere bendecir, sí, sí, sí. Dios te puede sanar, claro que sí. Dios te puede poner en alto, sí. Dios tiene en su mano derecha la respuesta al anhelo de tu corazón, la respuesta es sí. Dios quiere dártelo, la respuesta es sí. Pero el Señor te dice en tu palabra, solamente dame, hijo mío, tu corazón. Por eso hablaba de esa parte que ya hemos visto, pues si quieren reclamarme y decirme que muchas veces, pero primer libro de Crónicas, en el capítulo 28, el versículo 9, en la traducción lenguaje actual, David le dice a Salomón esto: Salomón, hijo mío, síganme con mucho cuidado cómo le dice, Dios conoce todos tus pensamientos. Lo voy a ir diciendo por pausas para que lo meditemos. Ponle tu nombre, yo le voy a poner el mío. Me diría el Espíritu Santo, Marco Antonio Solís, hijo mío, Dios conoce todos tus pensamientos. Pero espérate, no se acaba ahí. Dice, y sabe cuáles son tus intenciones en todo momento. Va de nuevo, no solo conoce todos tus pensamientos, sino que también sabe cuáles son tus intenciones en todo momento. Y ahí tiene un punto, y luego dice, por eso, obedécelo con amor y de buena gana. Y termina diciendo, Él siempre responderá a tus peticiones, pero si no lo obedeces, Él te rechazará para siempre. Ese es el concepto que tenía David de Dios. O sea, Dios es un Dios omnisciente, amoroso, precioso, pero sabe todo de ti, tu presente, tu pasado, tu futuro. Él sabe si ibas caminando y volteaste a ver a la muchacha y con qué ojos la viste. Él sabe si estabas en la noche y dijiste, y pues si nada más me echo aquí un videíto rápido de los que sabes que no puedes ver. Él sabe si tienes rencor en tu corazón. Él sabe si dices, bueno, sí, ya la perdoné, ya lo perdoné, pero yo pinto mi raya. Él sabe todo, 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 todo. Por eso David le decía, por eso, obedécelo con amor, a todo lo que te mande, a perdonar, a amar, a bendecir, a dar. Y no solo eso, sino le dice, y hazlo de buena gana. Porque si lo haces, vas a decir, pues ya estoy obedeciendo, siempre diezmo, ahí estoy, siempre en la iglesia, pues ¿cuándo falto? A ver, yo cuando me he ido de vacaciones, jamás, ahí estoy. Pues ahí lo estás haciendo. Pero para que no haya duda, él dice, y hazlo de buena gana. Porque si no, de nada te sirve. Y luego viene la parte preciosa donde le dice, Él siempre responderá a tus peticiones. ¿No es eso hermoso? O sea, no está hablando de otra parte de Dios. O sea, Él es fiel, Él te escucha, Él te ayuda. Él siempre responderá a tus peticiones. Y luego diríamos los mexicanos, pero ojo, pero si no lo obedeces, Él te rechazará para siempre. Y lo he dicho otras veces, creo que no hay peor cosa que le pueda pasar a un ser humano que Dios lo rechace para siempre. Y hemos hablado que es bíblico, que hay quienes están ya destinados a pecar y obstinados, y Dios dice, pues ve y piérdete bien. Y no porque Dios lo decida, sino otra vez por los corazones. Y me preguntarán, hermano, ¿habrá de esos en la iglesia?
te diría que sí. Tristemente, sí. Porque todo tiene que ver con el corazón. Si preguntamos a la iglesia qué concepto tienes de Dios y nos dijera, no, que Dios es amor y Él es perdón y Él es... Les tendríamos que decir, a ver tus frutos. Porque si tienes ese concepto y ese concepto lo tomas como base para tu vida diaria, pues no se te ve. Y diríamos esto otra vez, lo hemos dicho varias veces, pero estamos re buenos para reclamar. Señor, llevo tantos años esperando. Señor, llevo tantos años orando. Señor, mira, ya no sé, ya oré un montón, ya ayuné, y lo dije la otra vez. Y yo le diría a los de la otra acera de enfrente, te ganan porque se van de rodillas hasta otro lugar y hasta se sangran. Porque para eso estamos buenos. Pero el Señor diría, vuelve a tu corazón. Si no te llegan las cosas, no es porque yo no te las quiera dar. Algo hay en tu corazón. Sí o sí. Si no recibes lo que has pedido por mucho tiempo y no tienes otra. Bueno, pues ahí estábamos escuchando este mensaje de nuestro hermano. Se nos está cortando un poco la comunicación, pero bueno, pues aquí estamos con todos ustedes y bueno, para abordar esta situación, para abordar este comentario. Tiene tanta razón y yo creo que a todos nos ha pasado, a todos, incluyéndome a mí. Y bueno, este testimonio que voy a platicar justamente es una experiencia que pasé hace ya algunos años y de la cual el hermano pues es testigo también de esto, ¿no? Yo una noche, yo me acuerdo perfectamente cómo, entre comillas, en una oración, yo le reclamé al Señor, imagínense la osadía de un joven, ¿no? Me atreví y le decía, no grité, no así de... No, pero sí, pues a las horas de la noche, yo decía, Señor, pero yo, ¿qué tengo que hacer, pues? Ya me cansé, ya me desesperé, ya me impacienté, ya quiero esa situación en mi vida, ya lo necesito, yo creo que ya, ¿no? O sea, yo ya me creía muy, como que muy maduro, ¿no? Para recibir esa bendición para mi vida, ¿no? Yo ya, así como que qué bárbaro. Y lo que sucede en esta parte de mi vida es que, pues el Señor, al día o los 2 días siguientes, pues el hermano me pide que hablemos. Y ya nos fuimos a un restaurante a platicar. De hecho, era la intención principal, a platicar. Y justamente en esta experiencia yo me acuerdo que el Señor habló a mi vida y me confrontó de una forma pues muy fuerte. Y pues hermano, aquí estamos al aire con usted, ¿sí nos escucha? Sí, aquí los Gloria a escucho Dios. fuerte y claro. Les estaba platicando a las personas que nos están escuchando, yo creo que usted se acordará muy bien, sobre hace mucho tiempo que tuvimos una experiencia, usted y yo, que usted me invitó a un restaurante, no sé si se acuerda, y ahí estuvo platicando conmigo. Sí, lo recuerdo. Sí, ahí estuvimos platicando. Y era una situación de la que yo le decía al Señor, y justamente me recordaba como decía el hermano, ¿no? Que de repente nos impacientamos y decimos, Señor, pero yo ya lo quiero, ¿no? Yo ya lo necesito y no llega, y no llega, y no llega. Y fue esa situación en la cual uno le reclama a Dios, ¿y por qué? ¿Y por qué ya tardó? Y yo ya lo quiero, así como muy encaprichado, ¿no? Hasta que el Señor llegó ese día a través de nuestro hermano y fue una confrontación fuerte, ¿no? Fue así como del Señor, así de, a ver, o te calmas, y fueron palabras pues directas a mi vida, así de, pues tranquilo, porque eso más que una petición o una oración ya en ti es como un capricho, ¿no? Que tú estás teniendo y no lo deberías hacer. Entonces, pues esa experiencia ya tiene algunos años en ese lugar, y imagínense ahí en el restaurante todos comiendo y uno chille y chille.
Ah, pero el platillo enfrente, ¿no? Ya se había hasta enfriado, yo creo. Pero bueno, es esas maneras en las cuales Dios también sabe cómo ponernos un alto en todas esas, pues, entre comillas, oraciones que no tienen fruto, que no tienen sentido, que más que oraciones son reclamaciones. Y lo decía el hermano, para reclamar somos los número 1. Eso sí, estamos muy buenos para reclamar, pero para reclamar no, ni para querer tampoco, hermano. Sí, amigo mío, gloria a Dios, pues es precisamente eso, ¿no? Y pues vamos concluyendo con esta parte de... Podemos decir lo que querramos y hacer y deshacer, pero no hay otra, amigo mío, es el corazón. No hay otra. La fuente de todo es nuestro corazón. No hay más. No podemos echarle la culpa a nadie. Son nuestras decisiones. Y lo decíamos también hace poco. No podemos decir, y lo he repetido muchas veces, no podemos decir es que yo me abusaron cuando era niño, es que me abandonaron, es que me dejaron, es que me golpearon. Y todo eso sí está bien, sí sucedió, pero el Señor Jesucristo te diría, pues por eso morí en la cruz. Porque sí es verdad que te sucedió todo esto, como también es verdad que tú hiciste cosas malas, pero precisamente por eso yo di mi vida en la cruz, para que por medio de mi sangre preciosa, te diría el Señor, puedas sanar de todo eso y no tengas pretexto para no avanzar. Esa es la situación, por eso todo te tiene que ver con el corazón. Te hicieron, te dijeron, pasaste, viviste, ven a los pies de Cristo, ven a la cruz de Cristo, ven a la sangre de Cristo y Él te va a sanar, porque cuando estemos delante de la presencia de Dios, no va a haber excusa ni pretexto. No vamos a poderle decir, Señor, es que yo hice esto porque a mí me golpeaban, a mí me violaban, a mí me amenazaban, a mí me etc. No va a haber nada que le podamos decir al Señor. Es que yo estaba así amargado porque nunca me contestaste. Y el Señor va a decir, porque nunca sacaste eso de tu corazón. Nunca quisiste entender que yo no te podía dar algo que no estabas listo para administrar. Señor, pero te tardaste tanto tiempo. Y el Señor te va a decir, ¿yo me tardé? Yo me tardé y vamos a salir peor que Job. Los mexicanos diríamos con la cola entre las patas. Porque Dios no se tarda, somos nosotros los que no queremos darnos cuenta de nuestros errores, no queremos ceder porque estamos ensimismados. Esa es la realidad. Y no recibimos algún día el Señor... Hablando de un caso específico, Señor, necesitamos dinero, y el Señor dice, no les he dado dinero porque así los mantengo a salvo, porque conozco sus corazones, sé cómo son cuando tienen dinero, y los amo tanto que no se los doy para que no se perviertan. Y dile que no al Señor. Señor, pero pues es que tú sabes, pues cambia tu corazón, deja de ser altivo, deja de ser orgulloso, deja de buscar nada más para ti, deja de creerte más que los demás, deja de mirar al hermano para abajo, para arriba. Hermanos, esta es una realidad. Esto es de Dios para nosotros. Esta es palabra desde el corazón de Dios, porque Él escucha nuestras oraciones. Y entre nuestras principales oraciones está, Señor, sáname del cuerpo, y Señor, dame provisión, y Señor, una familia, y quiero conocer el amor. No solo los solteros, algunos casados. Yo, por gracia y misericordia de Dios y amor de mi esposa, soy felizmente casado y estoy enamorado y me siento amado. Pero no todos pasan esa parte. Y otra vez termino con esto. Cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, le diremos, Señor, fíjate que nunca me contestaste, nunca me dites mi respuesta, nunca esto, nunca el otro. Y tú realmente piensas que el Señor va a decir, híjole, sí es cierto, se me pasó. No, hombre, sí, mira, por aquí lo tengo anotado que diario orabas por eso. Sí es cierto. No, hombre, vuélvete a la tierra otra vez y ahí te va. Digo, lo estoy haciendo en tono sarcástico. Eso no va a suceder. A Dios no se le pasa nada. Si no recibimos lo que pedimos es porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Y pedimos mal porque el concepto de Dios que tenemos en nuestro corazón no es real y no es verdadero. ¿Quieres pedir lo que recibes? Échate un clavado a tu corazón. Algo tienes ahí. Me digas que no o que sí, algo tienes ahí atorado. Claro que sí.
Pues exactamente, hermano, yo creo que todos tenemos, pues todos tenemos ahí un temita o varios temitas en esta parte, y nos damos cuenta de que eso también pues nos ayuda, ¿no? Nos ayuda, dice la Biblia, que no recibimos porque no pedimos bien. Y uno a lo mejor, o yo lo entiendo en este momento así, y dice uno, ¿será por la forma en cómo lo estoy pidiendo? Es decir, cómo estoy diciendo mi discurso. ¿Serán las palabras que estoy ocupando mal? Porque dice, piden y no reciben porque piden mal para sus deleites. Y dice, pues serán las palabras, ¿será que le cambio entonces las palabras? ¿Será que lo hago con palabras? No, yo lo entiendo ahora, no es tanto de las palabras, sino dice pedimos mal, incluido ahí pedimos mal, no dice ¿por qué hablas mal? O porque tu discurso está mal, sino el pedir mal incluye nuestro corazón está mal, está con muchas obstrucciones, con muchas situaciones, y dice uno a razón, ¿no? Por eso no llegaba, por eso no estaba pasando nada, por algo no se movía la situación, la petición. Entonces vemos cómo, pues depende, lo decía yo el fin de semana, depende de Dios, pero también depende de nosotros, depende de nuestra cooperación. Creo que en una buena medida depende de nuestra cooperación. Decía una cita que leíamos precisamente ayer, hermano, en el culto, ¿no? Como decía la Biblia, si ellos se hubieran dejado esa maldad, en un momento yo hubiera destruido a sus enemigos. Casi en un instante, en un chasquido. Pero no pasa porque pues no estamos ahí también cooperando, porque estamos guardando muchas cosas. Y fíjese, yo creo que eso va a ser tema de otro programa, ¿no? Y habla usted del Kinder 1 y de las cosas básicas, y yo digo, cuando yo lo escuchaba a usted y escuchaba otra predicación, que dice uno, hay que sacar del corazón esas situaciones, esos rencores, toda esa basura. Y uno dice sí, o por lo menos en mi caso, ¿no? Dice uno, sí quiero. Decía aquel Señor Jesús, aquel varón, ¿quieres ser sano? Señor, claro que quiero, ¿no? ¿Quieres sacarlo? Sí quiero. Ahora lo que quiero saber es cómo. Porque esa es la clave. Sácalo. Sí quiero sacarlo. ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera saco esas situaciones? ¿De qué manera saco esa basura? ¿De qué manera? ¿Cómo lo hago? Es decir, llevarnos paso a paso para hacerlo de esa manera. Y creo que una de las cosas que más nos cuesta, y digo así, nos cuesta, pues es situaciones como la falta de perdón y el rencor. Aparte del rechazo, creo que son de las tres cosas que más le pegan, pues no sé si a todos los seres humanos, pero por lo menos a una mayoría de nosotros, ¿no? Con las cuales batallamos más, y que pues es lógico, todos ya quisiéramos ver nuestra respuesta, todos ya quisiéramos ver la situación. Ay, pero de saber ahora que depende también en una buena parte de nosotros, nos dice, híjole, o sea, a trabajar se ha dicho, a laborar en esa situación, a que el Señor vea nuestro esfuerzo, y en la medida en que nosotros nos apuremos, nos apresuremos a eso, también el Señor lo va, como dice la Biblia, en un momento lo va a hacer, en un momento va a responder. Adelante, hermano. Gloria a Dios. Pues justo quería ir cerrando con este ejemplo claro también en la palabra de Dios, ahí en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, y no lo voy a leer porque seguramente muchos lo conocen, pero está ahí a partir del versículo 17, ¿verdad? Y bueno, si es la historia completa, pues hasta el versículo 31, pero habla de aquel joven rico, ¿no? Dice la palabra de Dios que un joven rico se acercó al Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo pues era alguien, pudiéramos decir que hasta hoy, ¿verdad? Atractivo en todos los sentidos, ¿verdad? Donde Él pasaba, se hablaba de Él, porque Él sanaba, porque Él alimentaba, porque Él bendecía a la gente. Entonces, este joven rico, y también lo pueden encontrar obviamente en Mateo, Lucas, ¿verdad? Estos evangelios que también lo cuentan,
Y bueno, yo lo estoy viendo ahora en Marcos, cuando el joven le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y bueno, y el Señor lo confronta y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Desde ahí ya podemos asomarnos a una rendijita de qué concepto tenía este joven, ¿no? Con qué intención lo hacía. Si nos acordamos de la cita que acabamos de leer en Crónicas, decía, no quieras engañar al Señor porque Él conoce con qué intención haces todo, ¿no? Por eso el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Desde ahí Él entendió la intención. Y luego le dijo, los mandamientos los sabes, no adulteres, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él, me imagino, se puso contento, ¿no? Brincó y dijo, órale, pues todo eso lo he hecho desde mi juventud. Yo le sirvo a Dios desde que era niño y no, hombre, fui el número 1 en la escuelita bíblica de vacaciones y en los institutos y no, hombre, no hay quien le sirva como yo al Señor. No, hombre, he dejado todo a un lado y no hay quien me gane, me dicen el querubín del Estado de México, casi, ¿no? Y entonces él se pone contento y dice la palabra de Dios que Jesús, mirándole, le amó. Qué precioso es esto, ¿eh? Le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y me vas a decir, hermano, pero pues a mí no me ponga ese ejemplo porque pues yo de dinero pues nomás nada. Pero la palabra de Dios no es así nada más. Quizá en ti y en mí no sea el dinero, pero hay algo. Hay algo. Y digo, no te lo voy a decir yo porque para eso está el Espíritu Santo de Dios. Gracias a Dios que yo no conozco la vida de todos y con trabajos estoy pudiendo con la mía, con la ayuda de Dios, como para ponerme con los otros, ¿verdad? Pero para eso está el Espíritu Santo que te confronta. Y tú vas a decir como este joven, yo ya hice, deshice, honro. No, hombre, no hay quien me gane a los diezmos. Yo soy el primero que cayendo la primer moneda de donde sea. Es más, me encuentro 10 pesos y llevo de inmediato uno a la iglesia. Órale, perfecto, te creo. Pero va a llegar el momento en que Dios, a través de Santo Espíritu, va a tocar parte y te va a decir, ¿y qué pasa con ¿qué pasa con la vanidad? ¿Qué pasa con la vanagloria? ¿Qué pasa con esa altivez? ¿Qué pasa con eso que haces culto? ¿Qué pasa con esos pensamientos que sabes que no son buenos? ¿Qué pasa con tu mirada? ¿Qué pasa esa manera en que te comportas y contestas a tu mamá, a tu papá, a tu esposa, a tus hijos, según sea el caso? O sea, como este joven, va a llegar el punto en el que lleves palomita, y el Espíritu Santo de Dios va a tocar un punto en donde vas a decir, no, pero espérame, no, o sea, eso sí, o sea, sí perdono, sí, no, pero eso no, o sea, eso aquí yo soy nieto de Pancho Villa, a mí no me van a hacer eso. Y entonces ahí, diríamos los mexicanos, pelas, ¿no? Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y por eso la palabra de Dios es tan clara y nos da estos ejemplos tan claros de que parecía que este joven rico iba con todo bien, ¿no? Se puso contento porque me lo imagino yo en mi imaginación, no viene así en la Biblia, por supuesto. En mi imaginación lo tengo así como que dijo, honrar a los padres palomita, así como cuando uno se califica un examen y el maestro va dando las respuestas, ¿no? Y tú dices, no, hombre, palomita. Pero llega un punto en donde ya no está la palomita, pero ahí sí ya nos detenemos y decimos, no, pero eso sí no. Y el joven se fue triste y afligido y mejor se dio la vuelta. ¿Cómo ves, amigo mío? Pues en efecto es un tema muy interesante, bien lo dijo. No necesariamente tiene que ser con cosas de dinero, sino pues con situaciones en nuestra vida, ¿no? Y a todos nos pasa, como dice usted, palomita en ciertas cosas aquí y allá, creyendo que ya la armamos, ¿no? Y pues ese era a la semana pasada usted decía, ¿no? ¿Cómo identificar cuando alguien te está diciendo la verdad y cuando solamente te está adulando? Aquí está el ejemplo claro del mismo Señor que a todos nos conoce y que ahí detectó que eso del maestro bueno
no era así como que a lo mejor lo creyera mucho que fuera bueno, sino a lo mejor simplemente una palabra aduladora, ¿no? Como para quedar bien. Como cuando llega el papá así, o el hijo con el papá o con la mamá y le dice, ay papi, qué bonito, qué guapo, qué esto, qué aquello. Así como de, hey, algo quiere este niño, algo quiere este hijo, algo quiere esta hija. Porque no nada más porque sí me está diciendo que ahora me veo muy bien y que me quiere mucho y que me ama mucho. Por eso le dice el Señor inmediatamente, así como que le paró sus tacos, ¿no? A ver, ¿por qué me dices bueno? No que el Señor se ofendiera, sino como diciendo, ¿con qué intenciones me estás diciendo esto, no? ¿Con qué intenciones? El Señor lo identificó rápidamente y es por eso que en esta ocasión me gustó mucho lo que también menciona usted. ¿Cómo dice ahí que le amó? Le amó. Y yo me preguntaba ahorita, ¿qué no lo amaba antes? ¿No? ¿Qué se supone que pues el Señor nos ama a todos? ¿Qué no lo amaba desde antes? Bueno, ahí está claramente, le amó. Lo conocía. Al tener un contacto con él, al conocer su corazón a través de lo que él hablaba, bueno, ahí hubo un contacto especial. Y ahí vemos cómo grandes cosas ocurren. Es un ejemplo muy hermoso, hermano, y de verdad todo depende, como nos lo ha marcado usted, bueno, Dios a través de usted, todo depende de nuestro corazón, todo absolutamente. Ese corazón es tan importante, más de lo que nos imaginamos. Por eso es que ahora valoramos más o entendemos más cuando dice la Biblia, guarda tu corazón, valora tu corazón, protégelo, cuídalo, hónralo. Entonces, pues, tantas situaciones, hermano, de tantas cosas como me queda esta parte, ¿no? Si supiéramos todas las cosas que dependen del corazón, de nuestro corazón, pues nos apresuraríamos a cambiar esas áreas de nuestra vida, hermano. Me río, amigo mío, precioso amigo mío y hermoso el Espíritu de Dios que nos une. Me río de gozo, de alegría, porque con eso no había mejor forma de cerrarte. Te lo digo de mi corazón, que eso es lo que traía en mi corazón. Con eso quería cerrar. Si supiéramos, si fuéramos conscientes, si quisiéramos darnos cuenta. Y por eso por ahí vamos a tener una campaña en el Ministerio de Jóvenes. Si una campaña nos hace conscientes, si fuéramos conscientes, si quisiéramos ser conscientes, si quisiéramos entender, y escúchenme cómo lo digo, si quisiéramos, porque es de querer nada más, si quisiéramos ser conscientes, diría mi suegro, corriendito, ya estaríamos haciendo esos cambios, aunque nos costara trabajo, aunque nos doliera, y estaríamos ahí clamando al Señor, como bien decías, no reclamando, sino clamando al Señor, y a lo mejor sí también en ayuno, pero ya no en un ayuno así como que ahora me contestas porque me contestas, sino un ayuno para fortalecernos, una oración con fervor, con un clamor verdadero, y decirme, me urge ya cambiar esto, me urge sacar esto de mí, ya no quiero ser de esta forma que tengo, ya no más, y estaríamos ahí en esa lucha, corriendito, ya dejaríamos de perder el tiempo de la hermana me sacó la lengua, es que allá me dijeron, es que no me dijeron, es que él me dijo, no hombre, ya diríamos, mira, no me quites el tiempo, porque ahorita yo estoy clavado aquí con mi Señor, y me está moldeando como esa alabanza al taller del maestro, porque me urge ya cambiar eso, me urge ya sacar eso de mí, porque quiero ser bendecido. Y si le invirtiéramos más tiempo a eso y dejáramos el chisme, la ira, la contienda, la maledicencia, la lujuria, la lascivia y cuanta cosa nos estorba, por algo Satanás, que el Señor lo reprenda, quiere poner todas esas distracciones para que el cristiano evangélico, hijo de Dios, se distraiga con todas esas maldiciones y deje de pensar en lo que verdaderamente es importante, en lo que verdaderamente, en el verdadero negocio que te va a redituar en tu vida. Y eso es cambiar tu corazón. Si fuéramos conscientes de eso, si quisiéramos entender esa parte, pasaría menos tiempo entre que pedimos y nos llegan las cosas, como tú bien dijiste hace rato, amigo mío, esa parte que leíamos ayer. En un instante el Señor te respondería, porque Él es bueno, precioso, maravilloso, pero Él es tan ordenado que Él mismo no rompe sus propias reglas. No hay manera, no hay atajos, no hay forma, es el corazón, y es cambiando las cosas que sabes
que no están bien. Y si alguien aquí de los que nos escucha o de nosotros mismos queremos hacernos muy inocentes y decir, pues es que yo no sé, pues yo todo lo hago bien, pues yo te diría, métete con el Señor y dile como el salmista, también ayer decía nuestro amado pastor, dile, Señor, escudriña mi corazón, prueba mis pensamientos, muéstrame qué camino de perversidad hay en mí. O si no sabes si eres casado, pues con la que tienes a un lado, ayuda idónea, dile, esposa, te voy a escuchar, a ver, dime cómo soy, no me voy a enojar. O dile a tu madre, dile a tu padre, a ver, díganme. Y alguien que te ame sí te va a decir. Alguien que te ame sí te va a decir con amor, de verdad es así, así y así. Pero pues no te lo decíamos porque tantito uno te dice y no, hombre, estás peor que un jarrito de tlaquepaque, dicen por ahí, ¿no? Te lastimas, te hieres, y pobrecito de mí, y bueno, por eso mejor uno no te dice nada. Pero pongámonos serios, amigo mío, queremos ser bendecidos, queremos ser bendecidos, queremos ser bendecidos. Y el que diga que no, le voy a decir mentiroso. Así es, todos queremos ser bendecidos, pero no todos estamos dispuestos a lo mejor a actuar inmediatamente, pero a partir de hoy ya esa actitud, esa mentalidad tiene que cambiar, tiene que ser transformada. Y es esto, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo de verdad nos vamos a poner, como dice el hermano, serios? Es decir, no que tengamos la cara así ¿en qué momento realmente vamos a comprometernos? A comprometernos verdaderamente a hacer que las cosas sucedan. Es algo bien interesante, hermano. Yo le agradezco mucho este gran tema que nos ha compartido. Pensemos en el concepto que tenemos sobre de Dios. Pensemos en la condición de nuestro corazón. Esas son las conclusiones de hoy. Y bueno, hermano, no sé si tenga algún comentario más que compartirnos en esta hora para ir cerrando. Pues solo eso, amigo mío, que pues vamos a seguir en esta sintonía y mientras Dios nos lo permita y los hermanos de la radio y tú y todos vamos a seguir sobre estos temas. Y yo tengo esa convicción de parte de Dios, a donde vaya y a donde compartamos, hablemos de esto, porque esto de verdad viene del corazón de Dios, pero no solo para exhortar a los demás, no solo para predicarlo, es necesario que hablemos de esto tú y yo, amigo mío, primeramente para nosotros, porque siempre lo he puesto claro. Si el mismo apóstol Pablo, al cual no le llegamos ni a la uña del dedo chiquito del pie, decía, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Entonces, si Dios nos lo dice a nosotros, pues es porque también nosotros tenemos esa parte, o yo hablo de mí, para que nadie se sienta ofendido con ninguna palabra. Es para mí también, yo también lo estoy buscando, yo también lo estoy pidiendo, y esta es la respuesta de Dios para mi vida, y yo lo quiero poner en práctica y seguirlo practicando porque quiero ser bendecido. Entonces, seguiremos hablando de esto, amigo, los próximos lunes, si Dios nos permite. Vamos a seguir ministrando esta palabra que Dios nos da y vamos a seguir dándole con el corazón, y todos los días que aquí nos reunamos y todos los sábados con los jóvenes y donde nos permitan compartir la palabra, vamos a hablar de esto. Y ¿sabes qué es lo precioso, amigo? Y con esto termino, que de tanto darle, un día van a pasar grandes cosas. Claro que sí, porque vamos a ir de poco en poco, y de tanto que nos lo repetimos, de tanto que Dios nos lo recuerda, de tantas citas bíblicas, nos vamos a convencer y Dios nos va a ayudar para cambiarlo. No le digamos a Dios, quítamelo, quiero amanecer ya como si nada. No, digámosle al Señor, ayúdame para que yo lo cambie. Él nos va a ayudar y algo grande va a pasar. Así es. Así será, hermano. Y bueno, pues yo de mi parte vamos a seguir compartiendo todos estos temas los lunes en Palabra desde el Corazón de Dios. Es una gran oportunidad, es un maravilloso tema, efectivamente, y ojalá se nos quede a todos. De verdad, esta es una serie que nuestro hermano va a estar llevando con nosotros cada lunes para que no se lo pierda aquí en Palabra desde el Corazón de Dios. Y hermano, pues me ha dado muchísimo gusto conversar con usted, compartir esta conversación, este tema, estas anécdotas con usted. Muchísimas gracias y primeramente Dios, nos escuchamos el próximo lunes. Claro que sí, amigo mío, muchas gracias a ti, a todos los que nos escuchan. Dios les bendiga a todos los que hacen posible estos maravillosos programas de la radio y a sus órdenes. Dios les bendiga y les abrazo con el alma.
Qué manera tan hermosa de despedirse. Y bueno, pues nosotros ya nos despedimos en este tiempo extra que tenemos de Bálsamo para el Alma aquí los lunes. Con muchísimo gusto estamos con ustedes. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar aquí, que tengan un excelente día y nos escuchamos en la próxima emisión de este espacio que seguramente será de mucho gusto para todos ustedes. Gracias por habernos acompañado en un episodio más de Bálsamo para el Alma. Recibe cada semana el bálsamo que Dios tiene para tus heridas. Escucha los mensajes a través de nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook y Spotify. Nos encuentras como Bálsamo para el Alma. También míranos en YouTube. Estamos como Bálsamo para el Alma. Te esperamos en la próxima emisión. Estás escuchando lo mejor de Bálsamo para el Alma.